Es bien sabido que la Tierra primitiva es un pozo inagotable de misterio y maravillas. Cuanto más retrocedemos, más salvaje se vuelve el mundo, menos se parece al que habitamos hoy. Por ello, el pasado se ha convertido en una época fascinante para imaginar, especialmente si pensamos en cómo sería viajar a aquel entonces. Sin embargo, si tuviéramos un botón mágico que pudiera enviarte de vuelta al pasado de forma permanente, estoy seguro de que te costaría mucho, pulsarlo. Al menos a mí sí, ya que no hace falta ser un genio para darse cuenta de que la Tierra prehistórica era excepcionalmente brutal. Fue el hogar de titanes implacables, dinosaurios, dientes de sable, mamuts lanudos, mosasaurios. La lista sigue. Sus proezas, tamaños y resistencias son legendarios. Pero a veces necesitamos un fósil realmente singular para recordar lo verdaderamente extremos que eran. Los ejemplos más famosos son quizá aquellos que muestran a dos animales atrapados en una batalla eterna, como los infames dinosaurios en combate. Sin duda, son intensos. Pero lo que mejor demuestra la auténtica fibra de los animales prehistóricos son los especímenes que muestran heridas espantosas, cicatrices o enfermedades, y que, de alguna manera, lograron sobrevivir. En algunos casos, recuperándose por completo y haciéndome sentir vergüenza de mi reacción ante un simple análisis de sangre. Capítulo 1. La mandíbula anulada, el prognatodon. Dado que los animales prehistóricos eran tan audaces, tenemos una larga lista de ejemplos para elegir, pero un buen punto de partida es con un animal al que literalmente le arrebataron la cara. Y, sin embargo, sobrevivió para contarlo. ¿De quién hablamos? Del prognatodon. Tal vez no hayas oído hablar de él, pero perteneció al icónico grupo de los mosasaurios y fue uno de los miembros más grandes, con especímenes de hasta 12 metros de largo. Era un verdadero coloso marino, más pesado que algunas ballenas. Incluso entre los mosasaurios, era famoso por poseer mandíbulas increíblemente robustas, respaldadas por músculos absurdamente poderosos y dientes gruesos, cónicos y aserrados. No es de extrañar que fuera un superdepredador que prosperó en Norteamérica, África, Europa y Australia durante el Cretácico superior. Se cree que cazaba virtualmente cualquier cosa. El contenido estomacal de un espécimen incluía peces, cefalópodos y tortugas. Combinando este alcance con la agresividad general de los mosasaurios, se deduce que, de vez en cuando, los de su propia especie eran juego limpio, es decir, canibalismo. Un ejemplo absolutamente espeluznante se vio en el espécimen catalogado como NHMM 2272. Descubierto en los Países Bajos, este veterano prehistórico presentaba una herida inconfundible. Le faltaba esencialmente la cara. Para ser precisos, grandes trozos de su mandíbula superior, hueso cortical y partes de su premaxilar habían sido arrancados por algo ridículamente poderoso. Dado el tamaño de la víctima, se presume que el atacante fue otro mosasaurio, tal vez un compañero prognatodón que intentaba devorarlo. Cierra los ojos e imagina por un segundo lo que sería tener tu mandíbula superior aniquilada en plena naturaleza, hace millones de años, sin asistencia médica, y con aletas en lugar de manos. Las probabilidades no son buenas, ¿verdad? Para la mayoría de los seres vivos, una mandíbula destrozada sería fatal, pero para este prognatodón, fue un martes más. A pesar de este enorme agujero donde debería haber estado parte de su rostro, el espécimen parece haber sobrevivido durante un largo periodo, mostrando signos de curación ósea y tisular. Sin embargo, la recuperación debió ser atroz. La inflamación causada por la herida fue tan intensa que comprometió el flujo sanguíneo en ciertas áreas, provocando que secciones de su cara se convirtieran en tejido muerto. Por si fuera poco, las bacterias se filtraron en la herida, causando una grave infección. Aunque sobrevivió al trauma físico inicial durante mucho tiempo, posiblemente más de un año, la subsiguiente infección bacteriana parece haber sido su perdición. No por fallo orgánico, sino porque el depredador llegó a un punto en el que ya no podía operar sus mandíbulas, o lo que quedaba de ellas, y murió de inanición. Pero ojo, el prognatodón estaba bien sin la mandíbula, relativamente hablando. Fue la molesta bacteria la que arruinó la fiesta. Sin duda, un rudimento certificado. Capítulo 2. El rey indestructible, el T-Rex.
Pero no toda lesión catastrófica termina en este resultado. Algunos animales se recuperan casi al 100%, y quizás nadie muestre tanta durabilidad como el mismísimo rey de la prehistoria, el Tyrannosaurus Rex. A lo largo de los años, múltiples especímenes han demostrado que este gigante se ganó su título. De hecho, algunos de los especímenes más famosos que has oído nombrar son los que presentan la mayor cantidad de patologías. Tomemos como ejemplo a Stan, un titán de T-Rex descubierto en 1987, que vivió hace 66 millones de años y medía casi 12 metros de largo. Una mole absoluta y, sin duda, un depredador alfa. Pero, como muestra su esqueleto, ser el rey no era fácil. Stan estaba plagado de numerosas heridas. De entrada, se localizaron marcas de perforación en la parte posterior del cráneo y en las costillas que solo encajan con un tipo de diente, el diente de otro T-Rex. Stan libró horribles batallas contra otros tiranos y sobrevivió. No fueron simples mordiscos, fueron lo suficientemente profundos como para causar un dolor terrible. En el caso de la mordida en el cráneo, le causó una fea conmoción cerebral como mínimo, ya que fue lo suficientemente grave como para perforar su caja cerebral. Aparentemente, para Stan, esto fue un trabajo ligero y ni siquiera lo peor. Una tercera mordida en la base del cráneo mostró signos de haberle roto literalmente el cuello. Una fractura de cuello suele ser una noticia fatal, pero para un T-Rex supongo que es una molestia desagradable, ya que sanó con el tiempo. La curación no fue perfecta. El daño causó el crecimiento de hueso en exceso y la fusión de dos vértebras, lo que le provocó molestias crónicas y problemas de movilidad. Stan no murió a causa de estas lesiones, sino de vejez, alcanzando una edad estimada de 24 años, muy respetable para un gran terópodo. Pero él no es el único T-Rex en haber pasado por el calvario. La más famosa de todas, Sue, podría superarle, viviendo mucho más a pesar de las horribles lesiones. Sue, la reina de los tiranosaurios, resistió lo que deberían haber sido lesiones que acabaran con su carrera. Sufrió una escápula derecha muy dañada, un tendón desgarrado en el mismo brazo, posiblemente infligido durante la lucha con una presa, y 3 costillas rotas. Y, por supuesto, en el estilo típico del T-Rex, sobrevivió a todo esto con signos evidentes de curación. Además de las lesiones violentas, Sue tuvo que lidiar con problemas de salud. Notablemente, su peroné izquierdo estaba enormemente agrandado y tenía vértebras caudales fusionadas, ambos causados por infecciones. El extremo de su cola estaba dañado y fusionado, posiblemente por artritis, y presentaba agujeros en la parte frontal del cráneo. Inicialmente se pensó que eran mordeduras, pero el análisis reveló algo más nauseabundo. Sue probablemente tuvo una infestación de parásitos que perforaron su mandíbula y se alimentaron de su titánico cráneo. A pesar de toda esta patología, Sue no solo sobrevivió, sino que prosperó, alcanzando una longitud de más de 12 metros y pesando hasta 14 toneladas. Y, como un desafío final a sus heridas, vivió hasta los 33 años, convirtiéndose en el espécimen de T-Rex más longevo jamás recuperado. Capítulo 3. La ayuda en la prehistoria, neandertales y dientes de sable. Pero esta dureza no era exclusiva de los reyes. Los mamíferos también sufrieron su dosis de locura, incluidos, por cierto, los humanos prehistóricos, quienes estaban hechos de otra pasta. Si recuerdas uno de mis vídeos anteriores, sabes que los neandertales, en particular, podían ser un grupo bastante extremo. Quizás ningún espécimen de neandertal lo demuestra tanto como Shanidar I, apodado cariñosamente Nandi, quien podría ser el homínido fosilizado más duro hasta ahora. Nandi fue un neandertal de aproximadamente 45 a 65.000 años que vivió en Irak. Su vida fue tan dura que los excavadores notaron inmediatamente su esqueleto severamente deformado. Una de sus lesiones más prominentes ocurrió al principio de su vida. Un golpe aplastante en la cabeza que no solo destrozó su órbita izquierda, dejándolo ciego de ese ojo, sino que también le provocó una lesión cerebral traumática permanente. Esto pudo haber llevado a cierto grado de parálisis, contribuyendo a que su brazo y pierna derechos se encogieran y atrofiaran. Vivir así no era fácil. Sus extremidades atrofiadas se fracturaron en varios lugares, lo que empeoró la funcionalidad muscular. Aunque se recuperó de esto,
El daño pudo haber llevado a la pérdida de su antebrazo y mano derechos, que podrían haber sido amputados quirúrgicamente. Y la lista de problemas sigue. Sus piernas estaban rotas, lo que le causó una pronunciada cojera. También estaba casi sordo, con lesiones que bloqueaban su canal auditivo derecho. Incluso comer era difícil, ya que usaba mucho más los dientes como herramienta para compensar su brazo limitado, lo que desgastó gravemente sus dientes, causándole dolor de mandíbula y dolores de cabeza. Además, su cuerpo mostraba signos de hiperostosis esquelética idiopática difusa, DISH, que causa rigidez y dolor. Nandi debería haber muerto muy joven. Sin embargo, no lo hizo. Y su supervivencia, a pesar de la magnitud de sus problemas, sugiere dos cosas. Una, alguien le debía al menos 100 tragos. Y dos, recibió ayuda. Es imposible que un neandertal hubiera sobrevivido solo con tales lesiones. La cueva donde fue encontrado contenía al menos otros 10 individuos que presumiblemente lo cuidaron. Como dijo un paleontólogo, Nandi no habría podido ofrecer nada significativo a los demás. Su supervivencia demuestra un grado de empatía y cuidado mutuo, y esa atención médica neandertal resultó ser muy efectiva, ya que Nandi desafió todas las probabilidades y vivió hasta aproximadamente los 45 años, convirtiéndolo en un anciano para su época. La misma lógica de la cooperación se ha aplicado a otro animal cuya sociabilidad ha sido objeto de debate, el Smilodon, el famoso diente de sable. Tomemos el caso de LAC MHC 131, una pelvis de Smilodon fatalis descubierta en los pozos de asfalto de La Brea. La pelvis estaba malformada y gravemente destruida en el lado derecho. Inicialmente se creyó que era por un trauma, pero escaneos recientes sugirieron un devastador defecto de nacimiento donde la articulación de la cadera quedó esencialmente destrozada. Aunque una pelvis deformada no es necesariamente fatal para un humano de hoy, para un Smilodon era una sentencia de muerte. Su presa exclusiva eran las bestias megafaunales gigantes, y una pelvis disfuncional impedía al Smilodon perseguir o sujetar presas. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, este espécimen vivió hasta la edad adulta, algo considerado imposible si el Smilodon fuera un depredador solitario. Por lo tanto, muchos citan este fósil como una fuerte evidencia de comportamiento gregario en los dientes de sable, sugiriendo que su unidad familiar debió haber compartido sus comidas y defendido el territorio por él. Capítulo 4. El Triash andante, el Allosaurus. Regresemos a los dinosaurios, ya que tienen historias aún más increíbles. Recuerda al prognatodón al que le arrebataron la cara. Pues hay un dinosaurio al que le arrancaron un trozo de cabeza y sobrevivió para contarlo. Esta historia involucra un Edmontosaurus ankins adulto, un hadrosaurio gigante. Un gran trozo de su cráneo había desaparecido. Específicamente, una sección de su caja cerebral derecha había sido violentamente removida con grandes marcas de arrastre alrededor de la herida, lo que implica una poderosa mordida. Se encontró un parche de piel y carne fosilizada que fue arrancado de la zona, lo que sugiere que el ojo también fue removido. Solo hay un animal que podría haber hecho algo tan devastador a un gigante del tamaño de un elefante: un Tyrannosaurus. El edmontosaurio mostró claros signos de crecimiento óseo y curación, lo que indica que fue un caso real de predación fallida en el Cretácico superior, a pesar de que su cabeza fue casi arrancada. Pero no podemos hablar de patología sin mencionar a la unidad de triaje andante, Bigal. Bigal, el Allosaurus más conocido, era famoso por estar extremadamente maltrecho. A lo largo de su vida, este alosáurido sufrió la friolera de 19 lesiones mayores. Esto incluía múltiples fracturas de costillas, una mano derecha desgarrada, un agujero perforado en el hombro, numerosas infecciones, vértebras fusionadas y una cola rota. Ninguna de estas 19 lesiones lo mató, pero la número 20, un pie izquierdo gravemente roto que se infectó, sí lo hizo. La infección fue tan severa que el hueso esencialmente comenzó a pudrirse, lo que hizo que caminar fuera casi imposible. Bigal probablemente murió de inanición por no poder cazar,